Buenos días, bendiciones para todos. Qué bueno reencontrarnos otra vez en torno a este maravilloso libro, el segundo de la Torá, de la Biblia, Éxodo. Tremendo. Lunes 27 de febrero, se nos fue el mes. Qué cosa tremenda. Pero aquí estamos, al pie del cañón, disfrutando estas perlas, estas revelaciones que nos expanden el conocimiento pleno de Cristo. Lo he dicho, lo repito nuevamente, no nos interesan las historias, los detalles, solo vamos detrás de la revelación de Cristo en las Escrituras. Hace 2000 años atrás, Él dijo, las Escrituras hablan de mí. Entonces, ¿qué nos importa? Ver a Cristo en Génesis, Cristo en Éxodo, Cristo en Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, profetas mayores, profetas menores, los Salmos. Jesús dijo, los profetas y los Salmos hablaron de mí. Bueno, estamos en esa asignación. Así que les mando un abrazo a todos. Ya nos están llegando saluditos. Gracias por los cariños que nos envían. Apreciamos enormemente este retorno o feedback, ¿no? El ida y vuelta. Porque tú tienes que entender, en el caso mío, yo estoy frente a una cámara. No hay nadie más, aparte del pastor Álvaro Matos Jr., que, bueno, él hace un trabajo excelente, que todo salga bien, pero no hay público. Entonces, hemos tenido que aprender en la soledad de nuestras casas, o en este caso de esta oficina, aprender a fluir la gracia de Dios. Ha sido todo un entrenamiento, pero qué bueno, porque nos ayuda mucho saber que están ahí, que dicen, aquí estamos desde Colombia, desde Panamá, desde Buenos Aires. Un saludo, apóstol, manitos, corazones. Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy entramos en el capítulo 7, o la transmisión número 7, o la lección número 7, que lleva por título La meta es la buena tierra, entrar en la buena tierra, la tierra que fluye leche y miel. Amados, Dios se mueve con una agenda y un preplan. Cuando uno lee la Escritura, nosotros tenemos un Dios que primero termina todo y luego lo comienza. Es como tomar un árbol gigantesco, comprimirlo, solo la mano de Dios puede hacer eso, y reducirlo al tamaño de una cápsula, de una semilla. Ahí dentro de esa semilla está toda la información genética del árbol completamente terminado. Así es Dios. Dios primero termina todo, absolutamente, luego regresa al principio y lo inaugura. Tú no hubieras nacido si Dios no hubiera tenido un plan eterno para ti. Cada vez que Dios inicia algo en el cronos, en nuestro tiempo medible, es porque Él en la eternidad ya lo terminó. Está todo terminado. Recuerden que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso que cuando Jesús habló con los religiosos que le decían te vamos a matar, Él en cierto modo se reía porque les decía, ¿cómo ustedes me pueden matar a mí si yo ya morí, fui sepultado y resucité? Yo soy el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Éxodo y toda la historia de Israel le fue profetizada a Abraham
más de 400 años antes que sucediera. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis capítulo 15, del verso 13 al 16. Esto es lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Abraham todavía ni siquiera tenía un hijo. Isaac no había nacido. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¡Wow! Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué te parece? Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham, repito, 430 años antes de que sucediera el éxodo. ¿No les parece maravilloso servir a esta clase de Dios que todo lo tiene previsto? Y eso aplica también a nuestras vidas. Cuando nos sucede algo y decimos, wow, porque para nosotros es como súbito, es como que ocurrió, no lo teníamos previsto. Pero la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo he dicho también y lo repito, toda la historia de los hijos de Israel constituyen una tipología de Cristo y la iglesia. Por eso Pablo, cada vez que va a hablar de estos misterios escondidos, él se vale de la historia de Israel y de Moisés. Pablo dice en 1 Corintios 10, sé que lo he dicho muchas veces, pero igual lo repito, dice que todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y que estas cosas sucedieron para nosotros, para nuestra amonestación. En Josué capítulo 5, verso 10 al 12, puedes cotejarlo conmigo. Dice, mientras los israelitas acampaban en Gilgal, Gilgal significa rueda, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado en la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se dio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Es bueno en este punto declarar que la buena tierra para los israelitas representa en la tipología el ganar a Cristo. La tierra que fluye leche y miel, todas las riquezas inescrutables en donde estamos completos en Él. Esta es la tipología, esta es la aplicación, digamos. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento se aplica en el Nuevo Testamento y ahí tenemos la sustancia. Por lo tanto, lo que para Israel fue la buena tierra, para nosotros es ganar a Cristo, ser hallado en Él y disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo. Y es bueno repasar esto porque la mayoría de los cristianos no presta la debida atención a la entrada de la buena tierra. Por medio de las tipologías, vemos que para estar en el monte de Dios, recibir la revelación de Dios, construir el tabernáculo como la morada temporal de Dios, todo lo que debemos hacer es disfrutar a Cristo, primero como el Cordero de la Pascua, los panes sin levadura, las hierbas amargas, como Pablo le escribe a los Corintios, le dice, porque Cristo no es
nuestra Pascua. Me gusta Pablo. Pablo es así, 2 más 2 son 4. Porque Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Pablo no dice Cristo es nuestro Cordero solamente. No, Cristo es la Pascua entera. La sangre, los dinteles, los panes sin levadura, las hierbas amargas, todo eso es un conjunto de códigos que hablan de ciertos aspectos de Cristo. Entonces, sin embargo, el Cordero nunca fue la meta. La meta no es el Cordero, la meta es la tierra. Dios los está sacando de Egipto, y fue lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 14, que los está sacando de Egipto, de ese sistema perverso que los había usurpado del propósito, que los había secuestrado del propósito, y hoy Dios los está regresando a la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces la meta no es el Cordero. La meta es la tierra. El Cordero nos sirve para salir de Egipto. Cuando Dios va a sacar a alguien del mundo, se le revela como el Cristo que lo redime, el Redentor, la sangre. Todo eso nos acompañará el resto del camino. No es que es algo que ya caducó para nosotros que llevamos 20 años en la iglesia. No. La sangre nunca, escuchen, como lo dijo Watchman Nee, nunca existirá un día en que no precisemos la preciosa sangre de Cristo. Nosotros celebramos la Pascua todos los días. Así que, pero ese es un nivel de experiencia, el nivel del Cordero. Luego ellos anduvieron errantes por el desierto 40 años y ellos dependieron del maná. Bueno, no solo del maná, del arca del pacto, del tabernáculo, de las fiestas, en fin, había un conjunto de cosas allí, pero hablemos de que Dios les cambió la dieta. Cuando Dios los sacó de Egipto, Dios les dijo, no quiero que coman más comida egipcia. Ahora van a comer pan del cielo. Y lo primero que Dios hace cuando los introduce al desierto es cambiarle la dieta. Es lo que el Señor hace con nosotros. No más comida del mundo, no más los rudimentos del mundo, no más los deleites, la filosofía, la cosmovisión del mundo. Hoy nuestra dieta es celestial. Es la palabra viviente. Es Cristo mismo, como Él lo señaló en Juan capítulo 6. Él lo dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Enseñanza, todo el que come maná muere. De hecho, todos están muertos, incluyendo Moisés, Josué, Caleb, todos los israelitas. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que me come nunca morirá. Esta es una declaración que tienes que entenderla acá, ¿no? En el espíritu. El que me come nunca morirá. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque la resurrección en Cristo nos introduce a la vida eterna. Nunca morirá, sino que yo le resucitaré en el día postrero. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es la declaración que está haciendo Jesús en Juan capítulo 6. Ese es el maná. Pero, atención acá, la meta tampoco es el maná. En Josué capítulo, lo que acabamos de leer, en Josué capítulo 5, cuando ellos cruzaron el Jordán y entraron por primera vez a la tierra prometida, después de estos 40 largos años, ingresan y ponen su pie sobre la tierra prometida, cesó el maná ese mismo día. Nunca más maná.
Esto debería tener una importancia relevante para nosotros. Salimos de Egipto, necesitamos el Cordero, cruzamos el desierto que tiene que ver con todos los rollos del alma. Necesitamos la palabra, necesitamos que todos los días esa palabra se encarne en nosotros, porque nosotros somos lo que comemos. Y luego cruzamos el Jordán, el punto del no retorno, y entramos a ganar a Cristo, como dice Pablo, para ganar, para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Entonces, la meta es la tierra, las inescrutables riquezas de Cristo, la tierra que fluye leche y miel. Nunca más cayó maná, pero ahora ellos están trabajando, laborando en la tierra y empiezan a comer del fruto de la tierra. Es lo que sucede con nosotros. Nosotros laboramos en Cristo. El apóstol Pablo termina el capítulo 15 de Primera de Corintios diciendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Nuestro trabajo, somos servidores de Cristo y nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Entonces, fíjate qué interesante. Veamos un trazo así como en un pizarrón. Salen de Egipto celebrando la Pascua, cruzan el Mar Rojo, ingresan al desierto, 40 años dando vueltas, finalmente cruzan el Jordán que estaba crecido, también es un principio, ingresan a la tierra prometida, desapareció la nube de gloria, la nube, nunca más la nube y nunca más el maná. ¿Te das cuenta? Y en Gilgal, que significa rueda, Dios les recordó el pacto de la circuncisión y todos fueron circuncidados nuevamente, ¿no? No puedes entrar a poseer a Cristo si tú no eres un hombre o una mujer de pacto. Ahora, indudablemente, resulta difícil que muchos sean libres de la usurpación de Satanás, el dominio de Faraón, ya que él se apropia de la gente usando muchas cosas para apropiarse del corazón. También resulta difícil ser libre del mundo, el mundo seductor, de renunciar completamente a este coqueteo que muchos cristianos mantienen con el mundo y luego ser llevados al monte de la revelación, donde Dios te revela su plan, su propósito y te declara qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que le desagrada. Sin embargo, este es el punto, es mucho más difícil llevarlos a la buena tierra para disfrutar las riquezas del Cristo resucitado. Lo he dicho muchas veces y a veces por ahí como que hasta me da vergüenza repetir tanto lo mismo. Pero esta es una verdad poderosa. Hay un Cristo gratis y hay un Cristo que todos debemos ganar. Como hay una esposa gratis, pero hay una esposa que ganamos todos los días con detalles. Pablo dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ganar a Cristo. Hay un Cristo gratis, el Cristo que te perdona, el Cristo que te saca de todos los problemas, pero hay un Cristo más profundo, hay un nivel de Cristo que es para los que le buscan, es para los hipernai, para los vencedores. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Recuerdan eso, no? De hecho, en el antiguo pacto, nadie jamás nunca comió del maná escondido. Nadie. Estaba completamente vedado para el pueblo de Israel, el maná escondido. Y ahora en Apocalipsis se nos está diciendo que al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Porque si tú consideras todas las barreras que Dios puso
para hacer que el maná escondido fuera inaccesible al pueblo de Israel. Primero, un israelita raso que vivía en el campamento tenía que cruzar la baranda del atrio, entrar al atrio, entrar al lugar santo, avanzar hasta el lugar santísimo, si es que todavía permanecía vivo y no le caía el juicio de Dios. Luego que entraba al lugar santísimo, tenía que abrir el arca, sacar la urna de oro, abrir esa urna de oro donde estaba el maná escondido, que es el único maná que no se descomponía. Todos los demás, el maná público, digamos, el que recogía Israel todos los días, el maná público, que difiere del maná escondido, porque el maná público lo salían a recibir, a recoger todos, incluso los extranjeros que habitaban en medio de los israelitas, también recogían el maná público. Pero este maná escondido no se agusanaba, estaba dentro de la urna de oro, pero es para los que le buscan, es para aquellos que han hecho de Cristo su razón de vivir, los que disfrutamos el Cristo que nos habita. Ese nivel de Cristo, ese nivel de comunión con Él, de revelación de Él, es a lo que se refiere de ingresar a la buena tierra, que es otra manera de decir de habitar en Él, como decía Pablo en el libro de los Hechos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Lo que dice acá en Deuteronomio capítulo 8. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versos 7 al 10. Aquí tenemos un cuadro bastante completo, pero comprimido, de la buena tierra. Dice: pues el Señor tu Dios te llevará a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. ¡Wow! Si una tierra tiene agua, es buena. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. ¿Qué te parece? ¿Cómo estaría que todos viviéramos ahí, no? Ahora que estamos orando para que caiga lluvia acá, porque estamos con una sequía. Cuando yo leo esto, digo, estos israelitas eran unos cabezones. ¿Cómo no? O sea, si tú no puedes adorar a Dios en una tierra como esta, no la vas a adorar en ningún lado. Es una tierra donde abunda el alimento, no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ese es una sombra de la superabundancia de las riquezas de Cristo. Es como cuando Pablo estaba escribiéndole a los hermanitos, a los Efesios, y él usa en realidad Pablo inventó una palabra que no está en el idioma español. No tengo en este momento el dato cómo era en griego, pero dice la supereminente grandeza de su poder. Esto es una redundancia. Supereminente grandeza de su poder. Yo, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Pablo eso. Pero me imagino que cuando él estaba dictándole al amanuense, a que le escribía la epístola, él le dice, para que le sea revelado su poder. Y Pablo se dio una vuelta por la celda y dijo, poder es poco. Pone el superpoder. Y otra vuelta, meditó, dije, no, pone la supereminente grandeza de su poder. Pienso yo, ¿no? No lo tomen en serio, que estoy especulando. Pero imagínate esta palabra,
la supereminente grandeza. Entonces, ahora, teniendo todo esto enfrente, estando completos en Él, disponiendo de todo lo de Él, y me gustaría que ahí donde tú te encuentras, puedas levantar tus manos y decirle: Señor, gracias porque todo lo tuyo es mío. Y todo lo mío, que no es nada, te pertenece a ti. Ahora, ¿cómo disfrutamos a Cristo de manera práctica? ¿Cómo disfrutamos a Cristo de manera práctica? En Gálatas capítulo 2, verso 20, el famoso versículo de Gálatas 2:20, esta bandera de lucha que usamos, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En el caso nuestro hemos mandado a imprimir camisetas, poleras, no ya yo, sino Cristo. Las canciones, no ya yo, sino Cristo. Es la frase del día. Ya no vivo yo, cada día menos de mí, más de ti, nada de mí, todo de ti. Bueno, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Filipenses 1:21, Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos hoy en la iglesia? Una gran carencia. Escuchen esto, lo digo con solemnidad. Una gran carencia en asuntos de vivir a Cristo, de experimentarlo como nuestra vida. Y quiero que entiendan algo. Cuando hablo de vivir a Cristo, no estoy refiriéndome al comportamiento humano, a comportarnos bien, que ya sería un logro significativo. Pero no se trata de conducta humana, no se trata de un buen comportamiento. Y en esto voy a detenerme unos minutos. No es comportarse bien. Si antes decías malas palabras, refinar tu lenguaje, antes te vestías de una forma, ahora te vistes de otra. Todo eso está bien en la medida que sea un subproducto de algo mucho más trascendente todavía, sino que no es comportamiento, no es conducta mejorada, no es una reforma de un ser humano corrompido, sino Cristo como nuestra vida y nuestra persona. Ese es el punto. Cristo como nuestra vida y nuestra persona. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, asumimos que un verdadero hombre y una mujer de Dios fue alguien y ahora es otra persona. Ya no somos lo que éramos. Entonces, ¿cuántos de los que me están oyendo, incluyéndome a mí, hemos tomado a Cristo como nuestra persona? No yo más, sino Cristo. ¿Me explico? La mayoría de nosotros todavía se siente a sí mismo como una persona. Es decir, yo, Lucas Márquez, sigo viviendo. Es como decir, si Cristo vive en mí y por mí, ¿qué sentido tiene que yo siga viviendo? Si Cristo vive en mí, pregunto, ¿estoy sacando todo el provecho que eso realmente significa? Que Cristo viva en ti. O sea, el creador del universo vino a ser morada en ti. Y si Cristo vive en ti, estás sacando todo el provecho de esa experiencia, porque tú puedes vivirte a ti mismo o vivir a Cristo. A eso me refiero, no es conducta, es una persona viviendo en nosotros, manifestando su carácter, su capacidad, su poder, su amor. Él
ya es todo lo que nosotros nunca llegaremos a ser naturalmente hablando. Él ya lo es. En Juan capítulo 16, verso 9, dice: Jesús les dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado por cuanto no creían en mí. Voy a decir algo terrible, pero positivo. Amados, si me dan permiso, me voy a tomar un mate. A Alvarito no le gusta el mate, así que no le ofrezco. Pero yo sí, para lubricar la garganta. ¿Le gusta el mate? Cambiamos de mate. Está nublado en Viña del Mar. Estamos en verano, pero igual como que está todo el clima loco. Miren, escuchen esto. Para un pecador, dice Jesús acá en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ok? Para un pecador, el no creer en Cristo es un pecado, según el propio Hijo de Dios. Para un pecador, el no creer en Cristo ya lo constituye un pecador. Dice, Jesús les dijo que el Espíritu Santo los convencería al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Todos los seres humanos que no creen en Cristo quedan bajo esa categoría de pecadores. Así que digo esto, para un pecador, el no creer en Cristo es un pecado. Pero, pero para un cristiano, un hijo de Dios, el no vivir a Cristo también es un pecado. Lo repito, para un pecador el no creer en Cristo inmediatamente, automáticamente lo constituye en un pecador. Pero para un hijo de Dios, cristiano que lleva 10, 15, 20 años en la iglesia, el no vivir a Cristo también es un pecado. Porque nos apoyamos en nuestra fuerza, que es lo que el Señor no quiere. Y ahí es donde se nos revela la obra consumada de la cruz. No por obras para que nadie se gloríe. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que da vida a los muertos, su fe le es contada por justicia. Esto es, tú lo tienes que entender en el Espíritu. Ahora, en su propósito eterno, Dios desea que Cristo sea nuestra vida y nuestro todo, al fin de que Él tenga la vida, a fin de que Él tenga la vida de iglesia. O sea, ¿por qué la iglesia no se manifiesta en todo su esplendor? Porque los que la constituyen no viven a Cristo. Vivir a Cristo. Yo recuerdo que hace unos 25 años atrás, Dios me mandó a hacer un gran telón de fondo que lo poníamos en el gimnasio árabe, donde comenzamos las reuniones masivas. Un gran telón de fondo que decía vivir a Cristo. Y era una frase nueva en esos años. ¿Cómo vivir a Cristo? La gente no lo entendía, pensaba que había un error ortográfico. Vivir a Cristo. Pero a mí se me había revelado que yo o puedo vivirme yo mismo o vivir a Cristo. Hay gente que se vive a sí mismo y hay otros que viven a Cristo. Cristo vive en mí y para mí el vivir es Cristo. O tú te puedes vivir a ti mismo o tú puedes vivir a Cristo. Y es por esta razón que la vida de la iglesia todavía no es tan rica ni práctica, porque Cristo debe ser expresado en nosotros para que la vida de la iglesia sea rica y sea práctica. Aquí tenemos mucho material y quisiera compartirles todo, pero tengo que saltarme algunas cositas para ir a una conclusión final. ¿Qué es lo que realmente estamos pidiendo a Dios?
¿Qué es lo que estamos buscando de Él? ¿Buscamos sus bendiciones o buscamos al bendecidor? ¿Buscamos la sanidad o al sanador? ¿Buscamos los dones o el dador de los dones? En Salmo 2, verso 8 dice: pídeme, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los confines de la tierra. Aquí volvemos al tema de la tierra otra vez. Cuando nosotros ingresamos a la tierra o empezamos a vivir en Cristo y Cristo en nosotros, que se convierte en una morada mutua, nos habitamos juntamente. Él habita en mí, yo habito en Él. Entonces, la habitación mutua, nos habitamos mutuamente, porque dice que Él desea vivir en nosotros, pero también que nosotros vivamos en Él. Esto es un misterio glorioso, extraordinario. Entonces, el deseo de Dios es que entremos en la buena tierra, en Cristo, que laburemos o laboremos en ella, en Cristo, disfrutar de sus riquezas en Cristo. Ahí es donde Él quiere tenernos. Él no quiere que tú te portes bien, no quiere que tengas buena conducta como esfuerzo tuyo. O sea, Él no quiere que tú conviertas el evangelio en un estilo de vida con una buena ética, una buena moral. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay una frontera muy fina entre la conducta y el comportamiento religioso, cristiano, y el expresar a Cristo. Se parecen mucho. Lo primero te llena de orgullo, como el publicano y el fariseo. La parábola del publicano y el fariseo es patética. El Señor dice que ambos subieron a orar al templo, lo cual indica un hábito bueno. Pero el publicano, que era despreciado, un vendepatria, decía: sé propicio a mi pecador. Y se golpeaba el pecho humillado, en posición fetal, en el suelo. Y el fariseo, con sus ropas esplendorosas, decía: Padre, te doy gracias porque doy diezmo de todo lo que poseo, porque yo guardo el sábado, porque oro 3 veces al día y no soy como este publicano que está a mi lado. Y el Señor dice: el publicano salió justificado primero, no el fariseo. O sea, Dios aborrece, como dijo Moody, el gran evangelista L. Moody. Él lo dijo hace siglos atrás. Él dijo: toma todas tus buenas obras, todas las cosas bonitas de tu vida, tómalas y mételas en una bolsa, en un cartucho de papel. Toma todas tus malas obras y tus pecados y mételos en otro cartucho de papel. Y huye de ambas. Huye de ambas. Porque el mayor peligro de la persona no son las malas obras, sino la parte positiva del alma, la parte buena del ser humano. Que todas las obras buenas son como trapos de inmundicia. Aquí se trata no de conducta, sino se trata de expresar a Cristo. Eso es lo que establece, disculpen un poco el desorden, pero la diferencia entre una iglesia orgánica, cuya vida es Cristo, y esta comunidad local, la iglesia local que expresa a Cristo, el amor, el poder, la santidad, y la iglesia institucional, que tiene un sistema, y muchas veces caemos en esta sutil tentación y no nos damos cuenta de reemplazar excelencia, ojo,
excelencia por unción. Somos tan excelentes, tenemos tanta tecnología, todo lo hacemos bien, todo gente bonita, bien vestida, todo lindo, la música, todo eso está bien, está bárbaro, como dicen los argentinos. Tenemos tremendos predicadores, todo bien, todo acotado, todo en su tiempo, nadie se excede de sus tiempos, una producción audiovisual perfecta para las redes, todo bien. Pero falta algo. La gente del Espíritu percibimos eso. Es decir, hemos reemplazado la unción por la excelencia. Entonces tenemos que ser un mamarracho, hacer todo, como decimos en Chile, al lote, mediocre. No. Dios se mueve en la excelencia. Pero hay algo insustituible, que es la vida de Cristo, Cristo mismo, siendo expresado en nosotros. Que tú puedes tener un grupo de gente transmitiendo desde una favela en Brasil, con piso de tierra, en una choza o en algún lugar urbano, rural, retirado, bajo un árbol, como estuve una vez en Madrid, que le habían pedido el local a mi amigo Henry Svensson. Te mando un saludo, Henry, un hijo de misionero sueco, Svensson, que nació en Chile, aquí en La Serena, se crió hasta su adolescencia, bueno, y después terminó pastoreando hispanos en España, y le pidieron el local porque los vecinos reclamaban por el ruido. Cuando yo fui, él estaba haciendo reuniones en una plaza en Madrid, bajo la lluvia, un frío intenso, la gente abrigada, tomando café, y me tocó ministrar allí. Te digo que ha sido uno de los cultos más gloriosos que yo he vivido y nunca lo he podido olvidar. Debajo de los árboles en una plaza, bajo la lluvia, con paraguas, tomando café, adorando a Dios. Pero había un fluir de vida extraordinario. Amados, de eso estamos hablando. Esa es la buena tierra. Y qué bueno que, no, a pesar de que Israel todavía era una turba salvaje, que todavía no habían sido transformados completamente, el Señor los reconoce como un reino de sacerdotes. En Éxodo capítulo 19, verso 6, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Efesios capítulo 2, versos 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y finalmente, Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amado, si tú me preguntas, me dices, qué tremendo liderazgo de Moisés, que los guió por 40 años, yo diría, no fue Moisés, fue la nube de gloria y fue el arca del pacto. ¿Qué fue lo que Dios les dijo a Israel cuando tomaron la tierra y cruzaron el Jordán? Dice, cuando veáis el arca levantada en los hombros de los sacerdotes, seguidle. Cuando ustedes vean el arca, síganle. El elemento, el factor que los introdujo a la buena tierra fue el arca del pacto. El arca del pacto también es una tipología de Cristo. O sea, Cristo mismo te introduce a Cristo. Cristo te introduce a Cristo. Todo lo hace Él. Aleluya. Somos atraídos por Él. En realidad, cuando tú
te pones a meditar sinceramente de cuál ha sido tu aporte en todo este caminar en Cristo, en realidad vas a cero, porque Él lo ha hecho todo en nosotros. Él nos llamó, Él nos limpió, Él nos redimió, Él nos ha dado el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Todo es un crédito de Él, no nuestro. Lo que Dios demanda de nosotros es que le creamos como niños. Señor, si tú lo dices, así es, voy a caminar sobre esta palabra. Colosenses capítulo 2, verso 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Andad en Él. ¿Por qué? Porque Él es el camino. No solo el destino, sino el camino. De nuevo, Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Wow. Si andamos en Cristo, le experimentaremos con nuestra buena tierra, Él será nuestro camino, será la riqueza. Todo el tiempo nos movemos en Él. Amén. Le damos gracias a Dios por todo lo que se nos ha compartido en esta gloriosa mañana del lunes. Los bendigo a todos. Recuerden, ahí también Álvaro va a poner la publicidad de la primera de 10 que vamos a tener, una cada año. Esta primera escuela internacional e interdenominacional del Nuevo Pacto. Estamos a las puertas de abrir las inscripciones. Estamos listos y ya tenemos un poco más de 100 días para que arranque el evento. Hay gente que ya está sacando los boletos aéreos, están alquilando ya los departamentos, los hoteles, porque hoy día todo eso se hace por internet. Y si usted es una persona mayor, pídale ayuda a sus nietos que le ayuden. Usted, como sea, va a llegar a Chile y va a disfrutar de esta tremenda fiesta que vamos a tener en la capital, en la zona más top de Santiago, en el sector oriente. Busque en internet Santiago, Las Condes. Tú vas a decir, wow, esto es Europa. No, es Sudamérica, es Chile. Ahí lo vamos a hacer. Así que lo vamos a pasar muy bien. Los oradores, he hablado con todos ellos, están pero motivadísimos, están muy felices y se sienten honrados de haber sido incluidos en esta mega fiesta que vamos a tener. La primera escuela internacional e interdenominacional de Nuevo Pacto. Les mando un abrazo, bendiciones. Nos vemos el miércoles. Chao.